Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a este nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy hablaremos de la parte 4 de JoJo's Diamond is Unbreakable. Abarcaremos de manera general los aspectos que esta parte nos otorgó a nosotros como fans y como espectadores. Y para eso traigo de invitado a Corvo, que nos dará de sus perspectivas y de manera muy general hablará de la obra. Presentes en el público, mi estimado Corvo, para aquel que no lo conozca. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Corvo. Es agradable nuevamente tenerlo aquí y que pueda compartir de su tiempo, de su espacio, de su conocimiento de esta obra. Pero bueno, empecemos de manera precisa. Dígame, la parte 4, ¿qué le pareció al principio? ¿Le pareció una buena parte? El rediseño de los personajes quizás pudo haber sido algo un poco, quizás difícil de digerir al principio, o en su caso cree que no fue así. No, a mí la verdad es que sí me encantó la parte 4 de principio a fin. En cuanto a los rediseños, pues la verdad considero de que fue un acierto porque pues ya digamos que en cuanto al aspecto de Yosuke y sus amigos, pues ya dejaron de parecer esos treintañeros que parecían en la parte 3. O sea, Yotaro parecía, tenía 17 y parecía un señor, no sé, 28 o 30 años. Pues aquí en la parte 4 pues ya al principio Yosuke o Kuyasu pues parecían de esas edades. Con el rediseño pues ya se aligeró todo y pues se veía como mucho mejor. Entonces la verdad es que no tengo nada en contra del rediseño, pues la verdad es que sí me gustó la evolución artística de Araki. En eso yo comparto su opinión. La verdad que verlos como de la edad sí te permite como que digerir mejor a los personajes. No me quejo de que los diseños de la parte 3 fueron buenos, pero para jóvenes de la edad que se supone que tienen que demostrar, no, No, definitivamente. es que fíjate que a mí me pasa esto que, o sea, la parte 3 como está dibujada, pues me parece bien, está excelente, pero ya para la parte 4 con los rediseños, pues ya siento que sea mejor. O sea, si me pones a mirar en retrospectiva y si Araki dijera, voy a hacer un remake de la parte 1, 2 y 3 con mi nuevo estilo artístico, pues yo sería algo en lo que estaría en contra, porque pues ya prácticamente es la identidad de esas partes. Incluso fíjate que por ahí aquí ha hecho, digamos, dibujos de Jonathan y Joseph con su estilo artístico actual. Y la verdad es que no, Jonathan, ¿qué te hicieron, Jonathan? O sea, ahorita que saques tiempo, saques espacio, pues te pones a buscarlo para que veas tú que ese Jonathan ya no es Jonathan. Y tú lo ves a primera vista y tú dices, pero ¿qué personaje es este? O sea, perdió completamente la identidad Jonathan ahí, a comparación de cómo fue dibujado en primera instancia. Entonces, a tu opinión, ¿crees que si en algún momento hará que tomara la decisión de rediseñar ciertas partes de la obra, no sería adecuado, ya que esto arruinaría de alguna manera lo que se tiene ya de previamente de estas partes? Sí, claro, porque si tú miras la parte uno y en cuanto a Jonathan era un monstruo físicamente, era una bestia. Y ahora todo flacucho haciendo eso, pues se vería como demasiado artificial. Pues en cuanto a la musculatura y las conformaciones corporales de los personajes, pues las hazañas que se ven ahí, pues sí calzan correctamente hasta la parte 3. Ya la parte 4 pues con el redibujo, pues ya que se ve como un poquito más sencillo, entre comillas, pues ya diría yo que calza con la ambientación. O sea, es como más bien un tema de ambientación. O sea, si me ponen un Yoda tan flaquito y rompiendo las cadenas, el collar ¿cómo se dice eso? Bueno, las cadenas que le colocó Tarkus en el cuello. No sé si tú lo recordarás. Cuando prácticamente partieron en dos a César Zeppeli. No, César, no, a Antonio. Y Tarkus le colocó la cadena en el cuello a Jonathan. Jonathan no es que se potenció con la energía de Antonio, pues él tomó el collar y lo rompió y tuve los planos y la musculatura y tú dices, sí, es creíble. Pero ahora que me hicieran un redibujo, o sea, me volvieran a colocar eso, con ese Jonathan flaquito y rompiendo esas cadenas así con sus manos, sin tener un stand a la mano, pues la verdad es que se vería extraño, sería algo que la verdad no me gustaría ver. Pues poniéndome la perspectiva como me la has puesto, creo que yo tampoco lo vería muy lógico y muy adecuado ya, porque sí, es cierto, hay partes que deben de ser
lo lógico con lo que tú ves, con lo que te plasma en ese momento la obra, y pues realmente si no lo puedes hacer bien, mejor, perdón, si no puedes hacer un cambio mejor, no lo hagas, así como está bien. Que hablando de eso, uno de los cambios que pudimos ver es que en este caso el nuevo protagonista, Yosuke, pues hizo aparición, parecía ser alguien que daría mucho de qué hablar en esta obra, pero en tu caso fue para bien o para mal las cosas que se pudieron decir de este personaje principal. No, para mí, o sea, no conozco a la primera persona que hable mal de Yosuke. Oye, o sea, Yosuke es un pan de Dios. Claramente, pues el tipo tiene su justicia a su tipo. O sea, el tipo no mata a nadie, pero aunque no mata a nadie, él sí sabe cómo dar castigos ejemplares. Como por ejemplo, cuando luchó contra Angelo, que listo, no mató a Angelo, pero ¿qué hizo? Le dio un castigo peor que la muerte cuando lo combinó a él con una roca. O cuando ¿cómo se llama el tipo? Bien está en estigma. Eh, yo te digo, Enigma, perdón, Estigma, no, Enigma, es el stand de Teronosuke. Bueno, ese tipo, nunca me aprendí el nombre de él. Prácticamente lo combinó con un libro. O sea, para mí, Yosuke pues está bien construido y pues aplica correctamente a la ambientación de la parte 4. O sea, no tengo ningún problema con él. Debo decir que la manera creativa en la que él aplica los castigos a los villanos de turno son muy buenas. También eso es algo que también a mí me causó un poco de ruido al principio, ya que su habilidad, a pesar de que es muy buena, con él no puede aplicarse. ¿Tú crees que esto el autor lo hizo, no digamos para que fuera casi invencible, sino crees que hay un propósito más allá del por qué la habilidad no puede aplicarse en él? Bueno, ¿qué otro sentido tendría que no sea para no hacerlo invencible? Porque es que imagínate que este tipo esté luchando. Ah, que me volaron un brazo, no hay problema, me lo regenero, me lo vuelvo a pegar, me lo curo. Y prácticamente sería invencible, o sea, no tendría límite, podría pelear a lo berserker y siempre se mantendría curándose y curándose y curando, o sea, sería prácticamente invencible. Y pues Araki, para no matarse tanto la cabeza, pues decidió que su curación solamente aplicara a objetos y a terceros y que no aplicara con él mismo. Y pues prácticamente va también en cuanto a la personalidad de él, porque tú sabes que él quedó muy marcado cuando era un niño, cuando fue rescatado con el tipo que tenía el afro con el copete. Entonces, él al ver que ese sujeto puso la integridad de Yosuke y su mamá ante la de él, que estaba nevando y podría morirse congelado, una hipotermia o algo, pues Yosuke prácticamente adoptó esa ideología y pues prácticamente darlo todo por los demás y ya para ti, pues ya prácticamente lo de él es entregarse a los demás. Ese prácticamente es el mensaje que quedó grabado en Yosuke y pues define muy bien su personalidad. En eso tienes mucha razón. Él, a pesar de estar muy mal herido o incluso de llegar a tener la vida de él en sus manos, prefiere que otros reciban el privilegio de estar mejor o estar sanos o de salvarse. Lo vimos varias veces a través de la obra y pues incluso con los mismos villanos, que en su momento, un ejemplo, tenemos al bueno cero de The Hand, que sabemos que no, que el bueno Koyasu tiene sus altos y sus bajos a través de la serie, pero él fue uno de los primeros en los cuales pudimos ver que Yosuke no le iba a dejar malherido, incluso al punto de la muerte, ¿no? Él sabía de que, pues a pesar de ser el malo, pues no merecía morir de esa manera, así que lo salvó. Entonces sí puedo decirte que aquel que lo salvó a él y a su madre le dio un buen ejemplo al buen Yosuke, que también es cierto. No sé si también lo has pensado, te ha pasado por la mente, si en su momento mucha gente pensó que quizás el mismo Joss que viajó a través del tiempo y esto pudo haber sido él mismo salvándose, no sé qué piensas de esta teoría a veces un poco rebuscada que la gente ve entre las páginas que nos deja Araki. Pues la verdad es que no creo que haya sido un viaje en el tiempo y nada de eso. O sea, sí, la teoría suena lógica. De pronto, Araki, aunque no sé, la verdad. No recuerdo bien exactamente cuándo fue ese flashback, si fue ya después de que había salido Yoshikage o si no había salido todavía. Creo que no había salido todavía, creo que eso fue cuando estaba con Rohan. Pues la verdad no, porque prácticamente Araki iba llevando
la obra en su día a día. Él no es, digamos, de esas personas que te escriba toda la historia tenga toda la historia lista de un momento, o sea, tenga toda la historia lista y que él solamente sea pasarlo a dibujo. No, lo que podría decir que podría tener Araki sería, digamos, prácticamente la estructura de la historia. Ya para avanzar hasta cierto punto, pues ya me imagino que él va a lo que se le va ocurriendo en el transcurso, de lo que su inspiración, en base a lo que se va inspirando. No creo que él haya tenido en cuenta eso del viaje en el tiempo y nada de eso. Eso yo creo que fue algo que se le habrá ocurrido ya a último momento con By the Dust de Killer Queen. Yo creo que ese tipo, el que lo salvó era simplemente algún pandillero o algo que estaba luchando en ese momento y pues al ver que la mamá de Yosuke y el mismo Yosuke estaban en problemas, pues decidió ayudarlos y ya, pero no creo. O sea, si fuera un viaje en el tiempo, creo que Araki no hubiera dejado eso en blanco, porque eso fue algo, digamos, muy notorio como para que él se la haya olvidado, para que sea un forgot. Y discúlpame por el perro ese al frente. No, no te preocupes, no hay ningún tipo de problema. Y sí, lo que pasa es que mucha gente a veces pues quiere unir todos los hilos de la trama y ver si esto es posible, ver si esto tampoco puede ser factible. Y pues lo entiendo que quieran unir todo, pero como tú dices, a veces es algo o es alguien que no tiene como relevancia más allá de en ese punto y pues es así como debe de ser. Entonces, te digo, siempre van a haber teorías y teorías acerca de muchas cosas, de lo que puede o no puede pasar en la obra, pero de lo que yo pensé que no iba a haber algo parecido como en la parte 3 es que uno de los que iban a ser, digamos así, los villanos de turno se volviera Leo de Yosuke, que fue en este caso Koyasu, alguien con un stand muy poderoso, pero que carecía de inteligencia. ¿Tú qué opinas de este personaje? ¿Qué pasó por tu mente cuando este personaje apareció por primera vez? Pues la verdad es que la primera vez que vio Koyasu pensé que iba a ser un villano secundario más. Pero no imaginé que se iba a volver el mejor amigo de Yosuke. Es más, hasta ese punto pensé que Koichi era el mejor amigo de Yosuke. No pensé que Okuyasu tan rápido se iba a volver su mejor amigo. Pero sí, o sea, Okuyasu es un personaje que gusta mucho, independientemente de que si es buen usuario de su stand o no. Yo digo que Araki lo hizo de esa manera, fue como para balancearlo. Creo que fue para balancearlo más que todo, o sea, porque si hubiera hecho Okuyasu extremadamente listo, creo que pues cuando estaba aliado con su hermano Keicho, o sea, hubiera sido más nefasto y posiblemente habría matado a Koichi y habría matado a Yosuke cuando se cruzó con ellos por primera vez. Entonces, pues al hacerlo tonto y bueno, creo que fue un balance más que todo. Y pues sí, o sea, es un personaje que complementa bastante a Yosuke y la verdad es que el que diga que odia a Okuyasu, pues no sé, no he conocido el primero, al igual que Yosuke, no he conocido el primer hater de Okuyasu. Lo que dice más que todo es que el personaje no es muy listo, pero es un personaje muy querido. En eso tienes mucha razón. Verás, siempre se dijo que Araki repitió esto que vimos en la parte 3 de que, por ejemplo, Ponarev en su momento era igual el villano secundario, y luego se unió al el equipo de los Star Crusaders, y pasó lo mismo con Okoyasu, y muchos hacían comparaciones en que, no sé, que iban a repetir el mismo círculo y de que se iba a repetir a través de estas partes. Y pues aquí es donde yo también pregunto, ¿tú crees que esto que hace Araki, de que algunos personajes los una al grupo de los buenos, es algo que realmente sume a la obra o crees que de alguna manera es como que, está repitiendo y esto le va restando? No, la verdad es que me parece bien, o sea, porque no todos los que se enfrenten al protagonista tienen que ser necesariamente malos o malvados. O sea, creo que está muy bien que se haya unido, que se unan a los protagonistas, porque al final de cuentas, pues, eh, tendrían sus diferencias en primera instancia por alguna razón, pero no creo que eso los haga intrínsecamente malvados. O sea, al final de cuentas, pues terminan teniendo una convergencia y se terminan haciendo amigos. O sea, creo que está bien cómo lo está formulando Araki en ese aspecto. Eso es cierto. También lo que muchos pensaban fue este momento en el que pudo haber tomado venganza por la muerte de su hermano contra Chili Pepper, que muchos dijeron que era obviamente una trampa, pero el personaje no le importó ya que sus sentimientos sumaban más que su inteligencia.
eso lo que decías antes de que su corazón y pues su habilidad era lo que lo hacía especial y lo hizo un buen amigo para Yosuke. Muchos dicen que en su momento esto le restaría a futuro, más nosotros como espectadores siempre esperábamos que ciertos personajes salieran más adelante en las partes, más en este caso Koyasu no pasó. ¿Tú crees que este personaje hubiera hecho buenas hazañas en el futuro de la obra de JoJo's? Bueno, antes de tocarte ese tema, ahora que nombraste a Chili Pepper, la verdad es que sí me ardió mucho que Okuyasu no haya matado o por lo menos no hayan dejado encerrado de por vida a Kira Otoshi, porque ese tipo, pues puede que Keichos haya sido, digamos, malo entre comillas, pero fueron las circunstancias que lo llevaron hasta allá, o sea, la deformidad de su papá, que prácticamente se quedaron solos, les tocó sobrevivir por su cuenta, fue lo que lo llevó a hacerlo, a hacerse duro y pues que haya llegado Akira Otoshi lo haya matado como si nada y que luego Kuyasu cuando se enfrentó a él no lo haya puesto a dormir o por lo menos no lo hayan encerrado en la cárcel permanentemente es algo que me molestó mucho. ¿Y por qué digo que no lo encerraron en la cárcel permanentemente? Porque en Toonspoke o así habló Kishibe Rohan, se le ve a Akira Otoshi y al otro tipo que tiene el stand que le coloca el corazón en el pecho a la gente, el corazón no, perdón, el candado, se le ve juntos pidiéndole un autógrafo a Rohan y eso ya es tiempo después o meses después de que finalizó la parte 4. Entonces sí me molestó mucho haber visto ese tipo ahí, o sea, ese tipo no merecía nada, o sea, o era ponerlo a dormir definitivamente o encerrarlo permanentemente y que no saliera más por el resto de la obra. Ahora en cuanto a Kokuyasu, pues debía salir más adelante. La verdad es que creo que, aunque me hubiera gustado verlo, al igual que yo, que en la parte 5, parte 6, me hubiera gustado verlo, pues creo que estuvo bien que nos haya mostrado, porque no quería que le hicieran lo mismo que a Polnareff por ser francés. Entonces, eh, creo que estuvo bien que no lo hayan mostrado en las siguientes partes. Aunque sí me hubiera, o sea, es una dualidad, o sea, me hubiera gustado verlos y a la vez no. Ya, no sé si me entiendes. Sí, sí, entiendo la referencia. Sí, mira, siempre hay esto con las obras de JoJo's, o sea, y es un tema que quizás a profundidad se debe de tocar, que es que los cambios de protagonistas o el círculo de protagonistas cambia con cada parte y a mucha gente que va empezando la obra no le gusta, porque pues cambian o no hay o no sigues esa cronología de qué pasó con el personaje después, etcétera. En este caso, pues la parte 4 para muchos marcó un antes y un después en cómo veías a los personajes, que hacían, más que se concentran en, pues, en personajes que tenían corazón, el diseño, no sé. Entonces, muchas veces, como lo dices, querer verlos puede ser algo bueno, pero a veces quizás la dualidad con otros, o no iban a saber dónde ponerlos, o quizás iban a ser el counter perfecto para el enemigo de turno, no sabemos. Pero a tu criterio, ¿tú crees que es bueno que como autor o como las partes de Jojo cambian de protagonistas para darle más, no sé, para darle diferentes estilos a la obra, o crees que debería de ser como las otras, que cada una que todas las partes tengan un mismo protagonista? La verdad es que así como lo llevo Araki, creo que me gusta la dinámica. O sea, si miramos en retrospectiva, cuando él inició sus obras, él hizo obras de bastante tipo. Hizo Bao, hizo Giorgio Sirene. Pues desgraciadamente fueron obras que no fueron muy exitosas. Y pues cuando Araki comenzó con JoJo's, que ya era, digamos, al estilo de Drácula de Bram Stoker, eh, fue algo que gustó mucho y avanzó ahí. Y a partir de ahí, pues cuando empezó a hacer las partes, ahí Araki aprovechó su oportunidad de que bajo esa misma IP podía, digamos, meter distintas historias que a él se le ocurrían y pues avanzar aparte de ahí. O sea, digamos, la parte uno y la parte 2 ya era prácticamente algo vampiresco. No, más que todo, la parte uno ya era pues, prácticamente más fiel a Bram Stoker. Pero ya lo que fue la parte 2 ya vimos que se metieron otros elementos, como que se metieron los nazis, que se metieron, digamos, el tema de distintas culturas ahí. Luego la parte 3 que fue una cruzada, una aventura, digamos, a derrotar a Dio. La parte 4 que ya fue algo como más detectivesco.
la parte 5 que ya fue con el tema de mafias y todo eso, la parte 6, una parte, digamos, que ya hablaba de lo que era el tema del encierro, de lo que era buscar la libertad, de lo que era, digamos, el amor paternal. Me gusta cómo Araki lleva eso así, o sea, porque él aprovecha y para, digamos, manejar distintas tramas sin que se vea saturado una sola obra. Y por eso es que lo hace por partes, y la verdad es que sí estoy muy de acuerdo con eso, para que la obra no se lo vuelva repetitiva. Esa ha sido una gran respuesta. Vaya que me has impresionado con lo que has dicho, porque es cierto, cada parte representa algo diferente y no sería justo que para lo diferente uses lo mismo. En eso estoy más que de acuerdo. Que por cierto, aquí es donde también vemos la introducción de algo nuevo a este dúo dinámico, se podemos llamar lo que son Yosuke y Okoyashuk, que es Koichi. Koichi era como tal alguien que pues no poseía stand, y pues parecía que iba a ser como que este personaje secundario que iba a ayudar de manera más elemental o intelectual a los personajes, pero apareció digámoslo así, apareció algo que le dio la capacidad de poder tener uno de los stands más versátiles que hemos visto hasta ahora. ¿Para ti ese personaje tuvo un buen desarrollo a lo largo de la serie o crees que le faltó más a lo que aportar a la serie? No, hombre, Koichi es un personajazo. Y mire, es tan personajazo que hasta Yotaro vio que el tipo tenía las pelotas bien puestas y dijo, oh, así, si te cruzaras con Yolín me hubiera gustado que fueras que fueras mi yerno. O sea, fíjate, Yotaro le tiene un gran aprecio a Koichi, y es que es verdad, el tipo, a pesar de todo, a pesar de que no podía ganarle a Yoshikage, pues el tipo se le quedó parado ahí y enfrentarlo y hacer tiempo hasta que los encontraran y ahí poderlo vencer. O sea, y ahí Yotaro lo vio y dijo, no, este tipo es la onda. Y listo, y puede que en un principio Koichi no tuviera la voluntad, porque él no tenía la voluntad para tener stand. Y cuando le clavaron la flecha, eso era fijo que él iba a morir ahí. Fue gracias a Yosuke que logró sobrevivir y pues crear un stand. Y fíjate que era tan nula su voluntad que cuando todo su stand, pues lo primero que salió fue el Ecos, pero salió un huevo. Entonces ya a medida de que él iba avanzando, pues iba madurando, y ahí tú te das cuenta de su evolución con los distintos actos que tiene su stand. Pero no, o sea, Koichi es un personajazo, y como te digo, Yotaro es mi personaje favorito, y es tanta la confianza que le tenía a Yotaro que incluso le mandó la misión de que fuera a Italia a averiguar sobre Giorno, o sea, ese nivel. Y es más, cuando tú lo ves ahí ayudando a Giorno a luchar contra Black Sabbath, y pues cuando se conoce con Giorno también, ahí tú te das cuenta de que dices, no, pero que Koichi es un personajazo. O sea, la verdad es que no, como te digo, o sea, en la parte 4 como tal, tirarle hate a un personaje no hay manera, o sea, no me cabe, no me cabe. Es que ni los villanos, o sea, no tienen rebosan demasiada carisma. No, Koichi es un personajazo. Dijiste la palabra correcta, que es carisma, lo que rebosan los personajes. La verdad que la ves y no hay un momento en el que tú puedes llegar a decir que el personaje, ¿sabes qué? Sácalo de ahí porque realmente no está aportando nada. En ese momento, eso no pasa en esta parte. Es algo en el que todo encaja tan bien que quizás uno incluso podría decir en que Araki lo hizo bastante bien. Lo hizo tan bien que no debería de ser posible. Hay gente que sabemos que piensa lo contrario, pero pues eso no importa ahora. Lo que importa es que la verdad, lo que hizo y los personajes, lo que manera en cómo aportaron la serie y cómo aportó más después Koichi, como tú lo dijiste, Yotaro lo tenía en un puesto de estima tan alto que, como tú dices, dime, ¿a qué persona él le diría que le hubiera gustado tener de yerno sin que de No, una no, manera... o sea, Yotaro no lo dijo, pero cuando lo vi yo estoy seguro que lo pensó. O sea, después que vi la parte 6, que yo sabía que ya tiene una hija y eso, y yo dije, seguro Yotaro pensó que Koichi hubiera sido un buen yerno para que Koichi es un personajazo, o sea, no hay nada que negarle, o sea, si me dijeran que es un Joestar, yo te lo acepto. La verdad que no tener una pequeña ova de él no hubiera sido nada mal. No sé si como tal, que de hecho esa es una de las preguntas, yo no sé si Araki como tal tomó a ciertos personajes de la parte 4 para hacer, no sé, diferentes historias o algo así, porque en mi caso yo no he leído algo así, me he centrado Bueno, más en lo principal. solo Rohan.
Rohan sí tiene sus ovas. Es más, tiene, no, ovas no. Tiene prácticamente su serie aparte. Así habló Kishibe Rohan. Se llama. Si no estoy mal, ya, no sé, tú, en Netflix ya, estoy hablando estúpidamente. En Netflix, pues ya tiene varios capítulos ya, digamos, animados. Y si no estoy mal, pues, o no he revisado bien que iban a hacerle otro capítulo de Así habló Kishibe Rohan que lo iban a adaptar a live action. ¿Qué me pasa? Live action. Y pues, a mí no me gustan mucho los live action. Pues la película que hicieron de la parte 4 en live action, pues fue horrible. Pero le voy a dar la oportunidad a, a, a ese capítulo de Así habló Kishibe Rohan en versión live action, a ver qué tal, a ver si me convence, si ya los guionistas pues saben hacer las cosas mejor. Pero sí, o sea, Rohan tiene sus cosas y hay personajes ahí de la parte 4 que salen con él y lo apoyan y eso, aparte de personajes nuevos. Digamos, Tonio Trussardi, el cocinero, pues es uno de ellos. Y pues ahí, sí, está bien. Ahora que Bueno, hablas de eso, espera. Kira también tiene su parte, que Memorias de un hombre muerto, y no recuerdo qué más. Esas son canónicas. Y hay otras que ya son otros artistas, otros mangakas que han hecho sus porquerías, que esas sí no te las recomiendo, pero lo que son las memorias de un hombre muerto y hacia habló Kishibe Rohan, pues sí, recomendadas. okay. De hecho, es lo que te iba a decir, de Kishibe Rohan sí he encontrado bastante información. Este, ya sabes, es así, fue un personaje que tiene un stand muy, muy interesante, pero yo pensaba en su momento que no iba a ser como que tan relevante, que el mangaka hiciera una historia del mangaka que estaba en la obra, un poco rebuscado. Pero hablando de este personaje, yo sé que cuando apareció, pues apareció como alguien que iba a ser como un villano tétrico, que quizás iba a causar muchos problemas, que los causó en su momento, pero después en la obra, como que fue enderezándose y fue por el buen camino, más cuando descubrió que una amiga de la infancia había muerto a manos de Yoshika y Kira. De este personaje, ¿tú qué tienes que decir? Repíteme la pregunta, que me distraje un momentico revisando una cosa. Claro que sí. De Kishibe Rohan, el mangaka que sale en la obra del buen Araki, ¿tú qué opinas o qué piensas o qué puedes decirnos de este personaje? Rohan pues es un poquito excéntrico. Cuando hicieron su introducción pues se veía mucho más excéntrico de lo que aparentaba. Incluso el tipo, para experimentar y saber, digamos, para plasmar su arte, se puso a probar una araña y todo eso. Incluso fue capaz de volarse un dedo para, digamos, para zanjar su punto, pero el tipo, a medida que va pasando el tiempo, pues se hace más normalito, entre comillas, y pues se hace más llevadero. La verdad es que sí, Rohan, aunque no me gusta su contraparte en otro universo, aunque no haya tenido mucha participación, pero es que no me gusta su contraparte en el universo actual, que es el del Steel Ball Run. Ahora mismo en la parte 9 pues vimos un Rohan que tenía las piedras volcánicas que atraen dinero. Bueno, de ese no hay mucho que hablar, no se sabe mucho de él. Pero, o sea, como tal, pues el Rohan del universo principal, el primer universo de JoJo's, pues me agrada, me gusta mucho. Como tal, ¿te gustó que este personaje, además del, bueno, es el único personaje del que me has hablado que sé que tiene más obras, pero, como tú lo has dicho, este personaje pues da mucho que hacer, pues busca esta parte de lo paranormal, lo misterioso, y pues le queda y más para lo que él hace o para lo que él escribe, pero ¿tú crees que fue justo que el personaje tuviera más y más y más desarrollo aparte de lo que fue la obra principal y no otros personajes? No, estuvo bien, porque prácticamente un personaje como Rohan se presta para eso. Ya vimos que cuando le introdujo a Araki es un personaje que le gusta experimentar cosas, le gusta averiguar cosas para, digamos, complementar sus historias. Cuando lo vimos que se enfrentó a Yosuke, vimos que él lo estaba utilizando de referencia para escribir sus mangas y todo eso. Usted sabe que la vida de Rohan prácticamente es su manga. Entonces, cuando lo vemos si hablo aquí Shibe Rohan, pues varios capítulos de eso, pues trata, digamos, de investigaciones respecto a cómo continuar su manga y todo eso.
salvo algunas excepciones que ya son cosas random entre comillas que le pasan, pero o sea, sí, y pues se podría decir de que Rohan es como una autoinserción de Araki, pero es una autoinserción que tú dices que no se siente molesta, porque sabes que hay otros mangakas que se autoinsertan en sus obras y se vuelven los más pijudos, que el mejor, que se murió y reencarna en otro universo y ahora es el mejor mago, el mejor guerrero, el multidisciplinar, el rey, el dios demonio, el rey demonio, el héroe. Pues no, o sea, Kishibe Rohan se le ve normalito, o sea, es algo llevadero, o sea, no se hizo no es un Gary Stu, no es nada de eso, o sea, es un tipo que vive sus experiencias extrañas y paranormales que son en su mayoría, pero o sea, sí, o sea, es bien llevado, no se siente molesto ni nada de eso, no es como, digamos, Kirito de Sword Art Online que sí cae pesado porque es un Gary Stu, no, Rohan no, o sea, Rohan es una parte fundamental en el universo de JoJo's y tú lo sientes así, en ningún momento sientes que deba salir, que va a ser eliminado o que no lo muestren más. Al contrario, quieres seguir viendo más de él. Utilizaste un buen ejemplo de un Gary Stu de Kirito. Hijo, no quería usarlo porque sé que por ahí debe de haber alguien que aún sigue la obra. Quién sabe quién, pero por ahí debe de haber. Pero sí es cierto de que cuando, bueno, uno como autor, pues claro, quizás quieras tú pasearte por las páginas o con los personajes que escribes, pero no sería justo que tú te vuelas el más poderoso. En eso te comparto la razón. Pero quizás aquí es donde yo voy a empezar a hacerte las preguntas difíciles, porque aquí es donde viene un poco de polémica que se supone que pasó en JoJo's en la parte 4. Y empezaremos con el buen Yotaro. Cuando apareció Yotaro, el diseño estuvo bien, apareció como el mentor de turno, aquel que iba a instruir a la próxima generación de usuarios de Stan, pero a la gente no le gustó algo. A la gente no le gustó que el personaje no parecía tener la fuerza o las capacidades que tenía en la parte 3. Y muchos dijeron que el autor lo nerfió por el bien de la trama actual. ¿Tú crees que esto es correcto o no? Sí, es correcto. Fue nerfeado por el bien de la trama. Bueno, principalmente cuando dijiste el diseño de Yotaro en la parte 4, esa ropa blanca no me gusta para nada. O sea, la ropa, el diseño que tenía en la parte 4 y el inicio de la parte 5 no me gustaban para nada. Seguía siendo mi personaje favorito, sí, pero o sea, no me gustaba el diseño. ¿Fue nerfeado por el bien de la trama? Pues sí, o sea, ya no paraba el tiempo por 5 segundos porque tuvo mucho tiempo que no utilizó esa habilidad. Creo que lo hicieron fue con ese fin de que no opacara a Yosuke, no opacara a sus amigos, no opacara a nadie. Hay gente, ahora que estaban hablando de nerfeo, pues también en cuanto al nerfeo, hay gente que dice que a Yotaro lo venció una rata. No sé si recordarás esa parte de la rata, ¿cómo era que se llama? Bueno, la rata, que le inyectaba agujas y derretía la carne de las personas. Hay gente que dice, no, que Yotaro fue vencido por una rata, que no sé qué. O sea, hermano, si tú lees el manga o lees el anime, porque las dos cosas también plasmadas, ahí claramente te muestran de que Yotaro estaba haciendo todo eso con el fin de que poder ubicar a la rata y poderla vencer. El tipo prácticamente se puso, digamos, de tanque a tanquearse los ataques de la rata para que el único que podía curarlo, que era este Yosuke, no cayera ante los ataques de la rata. O sea, prácticamente estaba llevando una estrategia ahí para poder ubicar la rata y eliminarla. Y hay gente que dice, no, que Yotaro, que estaba nerfeado, que le venció una rata, hermano, pero léete el manga de nuevo y analiza bien lo que estás leyendo. Eso es lo que le puede decir a esa gente. O sea, pero sí, o sea, pero hay que reconocer que Yotaro sí fue nerfeado. Pero la rata no lo venció porque fuera más fuerte, ¿no? O sea, lo que te expliqué. Espero que me hayas entendido. Ah, claro que te entendí. Y créeme que varios, si no es que todos entendieron lo que has dicho, pero es cierto de que cuando tú buscas algo referente a él después de la parte 3 ese capítulo, ¿cómo lo usan de referencia para decir que no funciona? O cuando peleó contra Yoshikare Kira, cuando fueron esa vez con el sastre, que acabó todo como un costal de boxeo, todo ese tipo de cosas lo dicen. Pero es cierto,
aparte de que es necesario que le bajes 2 rayitas al personaje para que no se vea tan mejor que el protagonista de turno, pues es cierto de que, ya sabes, era alguien que ya no necesitaba pelear, ya estaba viviendo una vida más tranquila y pues disfrutaba del día a día, aunque mucha gente no está de acuerdo en que el que había sobrevivido de los Stardust Crusaders, el buen Polnareff, no estuviera ahí con él. ¿Tú crees que hubiera sido correcto que los dos hubieran llegado a Morio y vivido las aventuras que solamente Jotaro vivió en esa parte? En ese punto, pues posiblemente. Polnareff no era alguien que iba a aparecer más. Pero pues a los fans quedaron picados porque querían ver a Polnareff en la parte 4, querían ver a Polnareff hasta que lo metieron en la parte 5 y pues por ser francés le pasó lo que le pasó. Pero si me hubiera gustado verlo junto con Yotaro, pues sí, creo que hubiera aportado más y creo que hubiera complementado un poquito más la comedia con Okuyasu. Debo decir que en mi caso, mira, es uno de mis personajes favoritos. No te voy a mentir. Tanto en las ovas como en el anime fue muy bueno su diseño y las habilidades que tenía. Pero es cierto de que era parte de ese relax humorístico que tenía la serie. No voy a decir que no. Pero vaya que un poco de la nostalgia sí me dio cuando vi la parte 4 y dije, oye, ¿dónde está el refuerzo? ¿Dónde está? ¿En qué momento aparece? O no sé si lo van a mencionar a futuro. La parte 5 la verdad que no le dio lo que merecía, más ese final que pues ya todos sabemos. Pero sí, como te digo, en mi parte sí me hubiera gustado ver un poquito más de protagonismo de esos personajes. Hay veces en las que me pongo a pensar en que, no sé, lo cambias a Polnareff por Kakion si hubiera sobrevivido el ataque, o no sé, tienes a Abdul, quizás hubiera quedado al lado del buen abuelo Joestar. No sé qué tú qué piensas acerca de esto, de que quizás más Crusaders hubieran sobrevivido y cómo hubieran servido ellos a lo largo de lo demás de las obras. Repeat me, please. Claro, claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, alguien como Abdul, que era un poco más listo y táctico, y alguien como Kakion, que tenía una habilidad que te permitía controlar o no solamente vigilar a distancia, hubieran sido más eficientes como ayudantes o compañeros de Jotaro en las siguientes partes de la obra? Creo que hubiera sido más factible este Kakyoin porque sabes que Kakyoin es japonés también. Eh, Desafortunado lo que le pasó a ese muchacho. Pero creo que Kakyoin se hubiera quedado bien en lo que era la parte 4. Pero ya Abdul no, ni tampoco. Y Polnareff, pues, aunque sí me hubiera gustado verlo, creo que y hubiera encajado con el humor de con Okuyasu, pues creo que hubiera sido un poquito como forzado, ¿no? O sea, Yotaro está bien. Hubiera calzado más Kakyoin, porque, como te digo, japonés. O sea, hubiera ido bastante Yotaro ahí. Y pues de que se notaba prácticamente de que Kakyoin tenía como cierta amistad con Yotaro. No sé si tú lo notaste en la parte 3. O sea, se sentían como bastante cercanillos ahí. Claro, claro. De hecho, bueno, al principio ya sabes, eran enemigos, luego con el paso de los 50 días en el viaje, él se dio cuenta de que pues ya Kakion tenía amigos o gente que tenía las mismas habilidades con las cuales él podía confiar. Y pues claro, hubo una amistad que se fue formando, lamentable que pues tuvo que morir de esa manera. Lo siento si hay spoilers para el que no haya visto esa parte, pero sí fue algo lamentable. Yo pensaba que no iba a morir, pensaba que iba a ser un sobreviviente, pero pues lamentablemente uno tuvo que pagar el precio para conocer la habilidad que tenía. Pero bueno, no nos pongamos tan nostálgicos por el momento, sino analicemos un poco más la parte 4. Y pues sabemos que hubieron más stands o más usuarios de stand que fueron apareciendo a lo largo de la obra. Uno que podía, con su comida, de una manera más grotesca, si podemos decirlo así, curar o sanar cualquiera de los males. Y otra, un estilista que podía literalmente cambiarte y convertirte en una persona diferente. ¿Tú crees que estos personajes como tal realmente eran necesarios en la obra o fueron solamente como que un placer culposo que Araki puso en Morio para mostrar más acerca de su creatividad al crear stands? Bueno, prácticamente creatividad y pues algunos personajes se sirvieron de enlace
para continuar la trama, como el stand de Cinderella, la que tú nombraste ahora último, de belleza. Ella pues prácticamente fue obligada por Yoshikage a que le modificara la cara y le pusiera la apariencia de, ¿cómo era que se llamaba este tipo? Pues del papá de Hayato. Y pues sí, o sea, cada personaje ahí siento que cumplió su función, y los que no salieron más o no aportaron más, pues tampoco es que se haya sentido que hicieron falta. O sea, no se sintieron como relleno, pero tampoco se sintió como si hiciera más falta su participación. O sea, cumplieron su función, hicieron lo que tenían que hacer y listo. En eso podemos decir que sí, realmente lo has explicado bien. No hay un momento en el que estén de más o estén haciendo cosas de más. Fueron implementados de buena manera. Y claro, obviamente algunos, en este caso, la usuaria de Cinderella tuvo que hacer lo indebido y pues murió de una manera muy trágica al momento igual. Que por cierto, aquí es donde se mete de lleno la historia de los villanos. Es donde tenemos a varios, en este caso, se nos fueron presentando varios villanos de turno, pero hay dos, los cuales se llevaron, vamos a decirlo así, el premio mayor en cuanto a lo que podían y no podían hacer. Uno de ellos es Chili Pepper, del cual hemos hablado un poco antes, el usuario que podía controlar y alimentarse de la electricidad, el cual parecía en su momento ser invencible. ¿Tú creíste en algún momento que este villano de turno realmente iba a ser una amenaza que ni siquiera incluso Yotaro y con la habilidad de The War iban a poder vencer? O sea, Invencible no lo veía, pero sí, digamos, pensé que iba a ser un villano que iba a tener mucho más peso que el que tuvo. Eh, sí me dio esa impresión bastante, pero cuando fue derrotado, pues tampoco se sintió que como estar. Digamos, algo así me molestó es que lo que te había comentado anteriormente, que no lo pusieran a dormir o lo encerraran permanentemente en la cárcel. Y lo otro que sí me sacó de onda fue eh, cuando cayó Chili Pepper en el agua y el stand prácticamente se destrozó todito. Por lo general los stands, Chili Pepper era un stand que es de largo alcance y a su vez prácticamente semiautomático. O sea, prácticamente el daño se tenía que reflejar a Akira. O sea, cuando cayó el stand en el agua se desbarató todo y Akira Otoshi pues no sufrió ningún daño aparente. O sea, eso me pareció como ilógico, pero Estamos de acuerdo de que ponerlo a dormir o estar en la cárcel hubiera sido algo mejor que tenerlo suelto por ahí con una amenaza de si lo vuelves a hacer, te va a tocar otra golpiza. Siento que ahí pecó un poquito Araki en dejarlo vivo, pero es cierto, ahí fue alguien que parecía muy al estilo juguetón, en el que incitaba mucho a los personajes a que mostraran qué tan fuertes eran y que no le iban a vencer. Quizás hubiera hecho más cosas, quién sabe. Ponerse un poco más drástico atacando a las personas de Morio, etcétera. Pero pues lo que hizo fue bueno. No vamos a decir que no fue un buen villano. Pero el que sí debemos decir que fue un buen villano, Yoshigaki Kira. Este villano, que la verdad, no solamente por un stand que era tan peligroso y con varias habilidades, sino también porque era alguien metódico, un asesino que se tomaba su tiempo con las víctimas y que pues por varios años nunca había sido capturado. Para ti, este villano realmente marcó un antes y un después de lo que conocíamos en JoJo's. era un villanazo. Era inteligente, bueno, inteligente hasta cierto punto porque su zona su estadía en su zona de confort pudo más que su intelecto. Eh, un villanazo, sí, el que diga que Yoshikage Kira no es un villanazo en el contexto de Jojo, pues no sé qué tiene en la cabeza. Y como te ha comentado, pues de pronto lo que la embarró Yoshikage fue haberse quedado en Morio, porque el tipo pues prácticamente tenía la capacidad de hacer el crimen perfecto, entre comillas. Eh, el tipo, por andar en su zona de confort, decidió quedarse en Morio y pudo haberse ido y pudo haber continuado con su legado de malos actos, pero no, o sea, se quedó en Morio y hasta que lo atraparon, ¿no? O sea, ¿quién se iba a esperar también que un fantasma iba a estar buscándote o algo así? O sea, el tipo cayó fue
por esa mala decisión, pecó por eso. Y digamos, también por el aspecto de que, bueno, sí, principalmente cayó por eso, no fue por más nada. Ya al final, pues ya sí fue un poquito de ego de él, pero pudo haberse evitado todos esos problemas y llevar su vida tranquila, entre comillas, en alguna otra ciudad de Japón, pero bueno. La evolución que tuvo su stand con la flecha, ¿la viste es lógica o como yo, aún sigues teniendo dudas de por qué hizo eso Araki? No, me parece lógica. Fíjate que hasta ese momento, bueno, a partir de la parte 3, parte 4, parte 5, pues prácticamente los stands eran de tiempo kinesis. Pues Killer Queen no lo era. Cuando adquirió la habilidad de Bite Dust, pues ya eh, tuvo habilidad de manipulación de tiempo, manipulación temporal. En este caso, pues rebobinar a cierto punto específico. Eh, a cierto punto específico, no sé, no me acuerdo si era determinado por él o qué. Me pareció lógico. Y fíjate que prácticamente la flecha lo escogió directamente a él y lo dotó con esa habilidad. Fue ante la necesidad, la voluntad del desespero, las ganas que el tipo tenía que salir de después de haber matado a Hayato, o sea, la necesidad que tenía de que el muchacho volviera a la vida, de su arrepentimiento por haberlo eliminado porque lo iban a descubrir, que provocó que la flecha viera su voluntad, se le ensartara a él y pues le diera la habilidad de Baite 2. Y ojo, esto no es un Requiem, porque hay gente que, digamos, tiene la duda si es un Requiem o no, o sea, no es un Requiem. Y la razón de que por la cual no es un Requiem fue porque la flecha no se clavó directamente al stand, sino al usuario mismo, pues potenciándolo. Pero sí, o sea, me parece lógica la evolución de Killer Queen. Sí, verás, como tú dices, ahí hubo un pequeño problema cuando yo lo vi porque dije, ok, no lo veo lógico que la misma flecha te permite evolucionar y que te da una habilidad tan buena como esa. O sea, yo dije, ok, aquí hay detalles y cuando en su momento, cuando alguien me explique el por qué, pues lo voy a entender. Eso que dijiste es cierto, su O sea, voluntad. sí, sí, la flecha prácticamente le da los poderes al personaje en base a su necesidad, en base a la voluntad, en base a lo que quiere, en base a su deseo. Puede parecer una conveniencia, pues puede ser, pero es que ya con el establecimiento de la flecha y que prácticamente dota de capacidades a personajes en cuanto a lo que es su personalidad, a cómo se moldeó su alma, pues no es muy ilógico, o sea, no es ilógico, o sea, sí está bien construido eso. En eso estamos de acuerdo. Ahora que ya sé el por qué o me explican de una manera mejor, ya lo entiendo. Créeme que por eso muchas veces a la gente no le gustan ciertas cosas de ciertas obras porque no se los explican bien o en su momento no preguntan. Un ejemplo, yo te podría decir que cuando conocí por primera vez las flechas, mi idea era, ok, si un usuario se vuelve a insertar la flecha, pues obviamente el stand va a evolucionar. Esa era mi idea. Yo dije, pues entre más veces lo haga, el stance va a ser más poderoso. La lógica te indica eso, más entonces sabemos que no es así. Es la voluntad la que te permite evolucionar a lo que tú quieres o necesitas en ese momento. O sea, principalmente la flecha te tienes que escoger por tu voluntad y tu deseo. O sea, si la flecha no te escoge, tú tienes un stand y, digamos, te quieres ensartar la flecha para obtener más poder. Si lo haces mal y la flecha no te escogió, te puedes morir, te puedes matar o simplemente pues la flecha te va a atravesar como si nada, o sea, va a pasar de largo, como pasó, digamos, con Jordan en la parte 5, cuando estaba interactuando con la flecha que tenía Black Sabbath, que la agarró con Gold Experience y la flecha pues prácticamente estaba destrozando la mano del stand y le estaba atravesando. Lo mismo pues también aplica, digamos, ¿con quién? ¿Qué otro? Con King Crimson. King Crimson también pasó lo mismo, intentó tomar la flecha y la flecha pues no lo reconoció, o sea, le pasó de largo porque el tipo no tenía la voluntad. En ese momento pues el tipo estaba era pensando en huir o en salir de la situación, pero no, o sea, la voluntad de él no fue lo suficientemente fuerte como para haber sido escogido por la flecha. Se podría decir que con Kira, pues sí pasó, su voluntad fue fuerte, quería salir de la situación y la flecha vio su necesidad, lo escogió y le dio toda la capacidad que él quería.
Hablando de las O flechas, él necesitaba, pues, más bien. sí, sí, en eso estamos de acuerdo de que necesitaba esa mejora, un ejemplo. Sabíamos que no iba a poder seguir si no tenía una mejora o ayuda, y pues la flecha lo hizo. Que hablando un poco de eso. Las flechas siempre, bueno, no siempre, sino cuando aparecieron, ya no hicieron ver tan especiales a los usuarios de Stan, ya que sabíamos de que con la voluntad fuerte, con una fuerte voluntad, perdón, tú podías ser un usuario, más no sabías que te iba a tocar, era igual una ruleta, podría tocarte algo como Chip Trick, que sabemos que es malísimo, o te podría tocar algo tan poderoso como lo que tenía Dio de World. ¿Tú crees que las flechas realmente hicieron eso de que bajaron como tal el estatus de un usuario de Stan o te permitieron a ti expandir el universo? Creo que permitieron expandir más el universo. O sea, no creo que... Igual la cantidad de usuarios de Stan en el mundo de yoyos es limitada, o sea, es un número pequeño. Y no a todo el mundo escoge la flecha. Decir que la flecha escoge a todo el mundo, pues es una mentira, aunque claramente pues hay otras maneras de tener un stand y no necesariamente tiene que ser por la flecha. Aunque eso que más que todo se ve en la parte, en el nuevo universo, pero sí, o sea, la flecha creo que expandió todo y no creo que sea un problema, no creo que sea un problema, la verdad. Yo sé que no es parte del tema, pero pues, se ha mencionado varias veces y el anime está a casi nada de salir, que es de la parte 7, que es donde se da este nuevo origen a la obra, los nuevos personajes y todo esto. Y se explica de que tú como usuario puedes obtener el poder de otra manera, no necesariamente de tu linaje. ¿Tú crees que tanto las flechas como el origen que se le da a los están ahí, etcétera, tú crees que fue apropiado? ¿Tú crees que fue bueno? ¿Crees que realmente la obra necesitaba algo físico para que se representara como el poder de origen de los Stan? ¿O crees que debió haber sido más así místico, más hubiese escogido por el destino y etcétera? No, o sea, creo que está bien montado así, porque nos mostraron prácticamente varias maneras de cómo tenerlo estar. La primera es estar cerca del cuerpo de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. La otra era prácticamente la voluntad del individuo. También lo vimos, digamos, heredados, o heredados no, ¿cómo se dice? Pues prácticamente linaje cuando tienes un familiar que es usuario de stand. Digamos, tu papá es usuario de stand. Entonces, tú tienes un hijo, pues tu hijo, pues obviamente va a ser usuario de stand. Va a heredar esa capacidad. Eh, pues está bien, o sea, no le veo problema. Está bien llevado y prácticamente pues están diciendo de que hay varias maneras de ser un usuario y no necesariamente tiene que ser por una forma específica. Porque prácticamente en el primer universo estaba un poquito como más limitado por el tema de la flecha, linaje y eso. Pero, o sea, estuvo bien, o sea, no le veo problema a eso. Acercándonos al final de este podcast, tengo que hacer dos preguntas importantes que es no solamente del final de la parte 4, sino lo que continúa en las siguientes partes, que pues ya lo dijimos, los protagonistas fueron cambiando, las historias fueron enfocándose en otros lados, pero en este caso, ¿te hubiera gustado ver o te hubiera gustado tener más interacción con el pueblo de Morio y Yosuke en algún momento de la obra, o que se mencionaran o que salieran de alguna manera en las siguientes partes? ¿O crees que con lo que se mencionó y que se hizo en la parte 4 fue más que suficiente? Por eso debes verte hacia Block y Rohan. Eso expande más todo el lore de Morio. Conoces partes nuevas, conoces lugares que no se exploró en la parte 4. Está bien. Y pues prácticamente en la parte 8, pues a pesar de que es otro Morio, pues vemos otra faceta de Morio. Entonces, si tú te miras la parte hacia Block y Rohan, que yo sé que si te lo lees te va a gustar, porque prácticamente tiene misterio, tiene todo. Si ya de por sí yo tiene eso de que prácticamente trata temas distintos en cada parte, pues en Hacia Block y Rohan, que son prácticamente historias autoconclusivas de las aventuras de Rohan con su editora y eso, pues, o sea, te va a gustar, o sea, te va a expandir más todo lo que es ese pequeño pueblo llamado Morio. Lo voy a poner en la lista. Créeme que la intriga me... La verdad es que son buenas, es bueno poder tener algo extra de lo que se ve, y si es algo muy bueno, pues claro que merece partes extra. Y realmente, pues si puedes abordarlas, si puedes desarrollarlas más, pues es lo que se quiere. Ahora, también es cierto de que como tal, el origen de Yosuke
pues no fue algo muy, bueno, de acuerdo a lo que se ve en las partes anteriores, no fue algo que digamos fuera muy cuerdo, muy correcto del abuelo Joestar. ¿Tú crees que esto, el origen del buen Yosuke como tal, pudo haber sido de diferente manera, no sé, un familiar o de otra manera que no fuera con el buen abuelo Joestar? Bueno, la verdad es que como fue concebido Yosuke, sabiendo lo degenerado que era Joseph en la parte 2, pues me parece lógico ya que en algún momento le hubiera sido infiel a Suzuki y hubiera tenido a Yosuke. Me dolió un poquito que Yosuke no haya heredado el apellido Joestar, pero creo que el Higashikata tiene su encanto. Creo que no creo que Joseph no lo sedució ni nada por el estilo, o sea, creo que de alguna manera u otra siguió influenciando en la vida de él. Pero sí, o sea, creo que en la manera en como lo hizo Araki, como hizo en la forma en la que fuera conseguido Yosuke, pues parece lógico y algo que de verdad sería Joseph. Sí, sabemos que Joseph era un loquillo, no voy a decir que no. Tenía sus aventuras y pues, oye, pues en la juventud, ¿qué caramba no puedes hacer? Y sabemos que de grande No, también lo tuvo de viejo, lo tuvo de tuvo, viejo. digamos, por ahí alrededor de la edad alrededor de su edad, como en la parte 3, alrededor de esa edad. No sé sabría decirte explícitamente, pero yo creo que en la parte 7, vamos a ver. Yotaro en la parte 3, perdón, tenía 17 años. Yosuke tenía 16. Yotaro en la parte 4 tenía 28. Entonces pasaron, ¿qué? 17, ¿qué? 10 años, no, 11 años. No, sí, como 6 años, no, 6, 7 años antes, ya Joseph tenía que estar siendo infiel. O sea, sí, es lógico. Igual tú sabes que Yotaro es su nieto en Japón y Joseph andaba yendo y viniendo hasta allá. Incluso él creo, si no estoy mal, él maneja también lo que es bienes raíces en Japón. Entonces, me parece lógico. O sea, no hay problema con eso. Es parte de los beneficios del jamón, te mantiene joven y viril. Capaz de hacer muchas cosas. Son ventajas, lo sigo diciendo, Sí, ¿eh? sí, no, claro. O sea, esa parte no se exploró tanto, pero en su momento lo vamos a explorar. Es parte de los beneficios. No, y yo creo que el tema del Hammond es lo que explicaría por qué Joseph vivió tanto. Si no estoy mal, en la parte de 6 tenía 98 años, ya iba para los 100. Si no, 98, no me acuerdo exactamente. Creo que ya iba para los 100. Aunque igual mucha gente no estuvo de acuerdo en que, bueno, también no es como que la edad sea tan permisiva en el paso del tiempo, digamos. Si lo ves en la parte 3 a comparación de la parte 4, pues se ve muy acabado. Y como te vuelvo a decir, a mi entender, el Hammond era lo que le permitía al buen Joseph mantenerse activo y poder hacer más cosas de lo que una gente de su edad haría. Pero pues, ¿tú crees que esto se debió a que ya no utilizaba como tal el Hammond o que realmente ya todas las peleas le estuvieron cobrando como tal lo que había hecho a Joseph? O sea, como te digo, vale, el Avi vivió bastante, ya iba para los 100 años. Yo creo que eso es producto del Hammond y más bien yo tengo una teoría también que fue por el hecho de que él pudo vencer a la muerte de alguna manera en la parte 2. El tipo sobrevivió a Cars, sobrevivió prácticamente a lo que fue en la órbita del espacio, que en la Tierra, como si nada, sobrevivir a todo eso. Yo creo que de alguna forma u otra, pues logró vencer a la muerte en ese aspecto y por eso fue que pudo tener una vida tan larga como la que la tuvo hasta la parte 6. O sea, me parece lógico, o sea, esa es mi teoría. No quiero que la tomen como canon y eso. O sea, digamos que de alguna forma u otra engañó a la muerte y pues la muerte por respeto pues lo dejó vivir tanto. Porque por lo general pues los Joestar no es que vivan mucho. O sea, los tipos tenían la maldición de Dio. En eso estamos de acuerdo. Siento que hay algo más de lo que se puede llegar a ver a simple vista. Entonces, vamos a decir
que por esta ocasión la muerte fue permisiva con él y le permitió vivir por el gran esfuerzo que hizo al no permitir que los buenos descendientes, los antecesores de Dios, dominaran al mundo. Así que podemos decir que por eso tuvo una vida larga, no tan buena quizás en ciertos aspectos, pero sí una vida larga. Mi estimado Corvo, esto ha sido todo por este no podcast. Dígame cómo se ha sentido el estar nuevamente aquí para platicar con nosotros de esta gran obra de JoJo's. No, la verdad me gustó, o sea, venía estresado del trajo y pues hablar de JoJo, sabes que JoJo es mi segundo manga, está la pelea con Hunter x Hunter, no es que uno sea más 1000 veces mejor que otro, o sea, los tengo ahí peleando a la par. Y no, pues me gusta hablar mucho de JoJo, o sea, y me encanta, la verdad, no, me sentí bien, o sea, me desestresé. Estas son el tipo de charlas que me gusta tener. Es un placer el tenerlo aquí, mi estimado, y qué bueno que le ayudamos a olvidarse de los problemas por una buena hora. Ya sabe que cuando lo necesite siempre va a ser más que bien recibido en este su espacio para platicar esas obras y, ¿por qué no?, de más cosas a futuro. Yo, como vuelvo a decir, gracias a todos por estar aquí y compartir con nosotros de su tiempo. Manténganse en contacto. Visiten el canal del Buen Corvo, tiene excelente contenido relacionado a JoJo's y otras buenas obras que, créanme, no se arrepentirán. Mientras tanto, estén pendientes al próximo nuevo podcast en el viaje al nuevo mundo. Hasta la próxima.